Hola, buenos días a todos. Para no hacerlos esperar más, a los que ya estamos conectados, vamos a dar por comenzado este webinar en el que hoy es Salvador Aranda, quien es director de negocio a cargo de Cyborg Protect Cyber Security as a Service en Cyborg. Nos va a dar algunas recomendaciones para proteger los endpoints y a los usuarios. Como sabemos, hoy en día es crítico mantener protegida esta parte que hoy se ha vuelto el perímetro. Y bueno, pues sin más les dejo, les cedo la palabra a Salvador. Salvador, muy buenos días y Hola, buen adelante. día. Gracias Brenda. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. El plan, como ustedes vieron, es que terminemos antes de las 11. En realidad, seguramente vamos a estar terminando en unos 40 minutos, más o menos es el tiempo que nos vamos a tardar. Y, y bien dice Brenda, de lo que se trata es que pueda yo platicarles de cosas que al final puedan ustedes tomar como recomendaciones de de forma inmediata, ¿no? O sea, pasos rápidos que puedan tomar y que permitan que aseguren el, al endpoint y al usuario y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y que es precisamente de lo que les voy a platicar. Pero primero es importante, pues, saber por qué es importante, ¿no? Como tal, que nosotros tengamos cuidado y atendamos los riesgos que se presentan en el endpoint y en los usuarios, porque es a partir de ahí que vamos a ir construyendo la conversación y, y porque es una realidad, ¿no? Si ustedes ven ahorita lo que tienen en la pantalla, es un número muy grande, no me refiero de tamaño de fuente, sino es un número realmente voluminoso, porque casi 70%, dos de cada tres empresas en el mundo, han tenido en los últimos 12 meses algún tipo de ataque. Y eso es real, no creo que son de estas estadísticas que se inflan un poco, es bastante real. Lo que sucede es que a veces las empresas no se dan ni cuenta, pero esos son los números sobre los que trabajamos. Y por eso se vuelve un punto primordial de manejo de riesgo, de asegurar el riesgo, lo que tiene que ver con el endpoint y con el usuario. Evidentemente es porque también tenemos que cuidar la información de los usuarios, pero hay otra razón que tiene que ver con la empresa, y es que es a partir de ahí que se puede entrar para que directamente en el endpoint del usuario se pueda robar información de la empresa, pero también es para que yo pueda entrar a través de ese endpoint y a través del usuario a la información de la empresa. Y ahí es donde se empieza a poner todavía más complicado y que tengamos algún tipo de efecto negativo en la organización y no solo en el usuario. Y un ejemplo es, miren, en 2014, seguramente ustedes recuerdan el caso del robo de identidades, se robaron la identidad de más o menos 145 millones de cuentas de eBay. Y, y una vez que se robaron esta información, los hackers las utilizaron para entrar de manera lateral hacia otros sistemas de eBay. Y la parte más grave no solamente es el robo de esa información, 145 millones de cuentas, y también el robo de algún tipo de información de eBay, sino que eso generó pérdidas para eBay en la bolsa y también generó que el gobierno de Estados Unidos abriera una investigación hacia ellos. Pero les voy a decir la cosa que es peor. No es lo malo que les hayan robado 145 millones de cuentas. Lo que lo hace peor es que eBay se tardó casi 3 meses en detectarlo. Y eso es lo que es el problema. No solo la vulnerabilidad, sino la capacidad de manejo de la vulnerabilidad. Y hoy en el mundo actual esto se hace todavía más complejo. Se hace más complejo porque hay una serie de factores. Déjenme conectar aquí mi máquina porque no quiero que me quede sin pila. Aquí estoy. Hay una serie de factores alrededor de todo esto que lo hacen todavía más complicado. Y uno de ellos, seguro ustedes lo han vivido, es la pandemia. Y eso ha hecho que nuestra frontera se extienda y se pulverice. Es decir, antes las empresas teníamos dentro de nuestra organización, por lo menos de forma física, teníamos cierto control sobre los dispositivos y los usuarios que estaban trabajando como colaboradores dentro de este edificio, porque como tal, físicamente el edificio representaba una barrera de control, la que fuera, pero era un cierto control. Hoy esa frontera se ha extendido porque las personas ahora trabajan desde su casa y se conectan remotamente desde su propio dispositivo de Wi-Fi. Incluso podría ser desde su propio dispositivo de endpoint, pero por lo menos a través de una red que es, digamos que privada, pero que está muy poco controlada. Y eso se hace todavía peor cuando esta persona se conecta desde un Starbucks.
o desde la cafetería de la esquina. Y entonces este control sobre las redes se pierde y empecemos a depender cada vez más del comportamiento de los usuarios, no solamente de las capacidades técnicas, sino también de lo que el usuario pueda ayudarnos a asegurar dentro de la estructura completa de la red. Hay otros ejemplos de cosas que también nos suceden. Cada vez más las personas tienen acceso a, digamos que a medios o a redes o cuestiones que le permiten hacer su trabajo en distinto lugar, no solamente como home office, sino imagínense ustedes que son un viajero que está yendo al aeropuerto de la Ciudad de México y entonces se van a quedar sin pila y conectan su teléfono a un cargador de estos que hay en así públicos libres para los turistas y quien baja por ahí. Y entonces, este tipo de dispositivos de conexión que parecen inocuos, en realidad también son puntos en donde ahora también se nos puede robar la información. Entonces, no es solo que yo en mi casa esté vulnerable y tenga cierto control, sino que hay lugares donde realmente no tengo ningún control. Y un ejemplo es el juice-jacking, que es algo que es real y es que a partir de estos equipos de carga, digamos, ¿no? Que tienen forma de equipo de carga para mi teléfono celular, yo puedo entrar, alguien podría entrar a ese teléfono y robarle toda la información. Y les voy a decir una cosa, según estadística de IBM, casi 80% de las personas que han ido a un aeropuerto han utilizado este tipo de medios. No quiere decir que en todos los roban, lo que quiero decir es que en algunos de ellos podría robarse la información y como pasa comúnmente, esa información va a estar podríamos decir, bueno, es solamente la foto de la fiesta familiar. No, es muy probable que en ese teléfono está el Excel en donde están escritos todos los passwords de toda la empresa. Y no quiero señalar a nadie de los que estamos aquí en esta reunión, pero es muy común que pasen ese tipo de cosas. Bueno, por qué es además peligroso? ¿Por qué sigue siendo más peligroso este entorno? Y hay que cuidar tanto al endpoint y al usuario. Porque el humano además sigue siendo usuario, sigue siendo humano. El humano responde a ciertas eh, señales y responde a ciertos deseos, por ejemplo, el hecho de querer ser millonario o lo que fuera. Y entonces, a través de estos deseos es que se hace algún tipo de ingeniería social para engañar a las personas y entonces el usuario entregue cierta información. Información que podría parecer, otra vez usaré la palabra inocua, porque puede ser solo en efecto personal, digamos, a lo que esté muy a la mano, pero también aquí saco el ejemplo de, sin señalar a nadie, los que estamos aquí, pero es muy probable que alguno de los que estamos aquí utilicemos el mismo password para un asunto personal como el Facebook o Instagram, lo que ustedes quieran. Ese mismo password es el que usamos para entrar a la VPN de la empresa, ¿no? Entonces, a través de este tipo de cosas, de estos engaños que se hacen personalmente, se puede llegar también a la empresa y entonces el usuario se vuelve todavía más vulnerable y hay más vulnerabilidades. La otra vulnerabilidad tiene que ver con los procesos y las herramientas. Yo siempre, no sé si ustedes compartan esto, pero yo siempre pienso que en realidad el porcentaje de seguridad que tiene una herramienta como un anti-malware, un firewall, cuestiones de este tipo, es muy, muy alto. O sea, en realidad son muy, muy seguros estas cosas. ¿Dónde está la falla? Normalmente la falla está en el proceso de, por ejemplo, de actualización o el proceso de uso o los protocolos que marcan cuáles son las reglas que tienen que seguirse o simplemente en las personas que administran todo esto y no hacen algún tipo de trabajo que tenían que hacer a tiempo. Ese tipo de cosas también suceden. Entonces, por eso es que todo este entorno, con todo lo que ya platiqué, es un lugar vulnerable, no solo para el usuario, sino también para la empresa. Entonces, conclusiones de esta primera parte. El atacante, los hackers, estas cada vez más organizadas grupos de personas que se dedican a robar la información, el dinero y la reputación, no están buscando robar la foto personal del fin de semana pasado. En realidad lo que ellos están buscando es que a través de estos endpoints y estas personas, estos usuarios de endpoints, puedan entrar a lugares que sean mucho más rentables, por ejemplo, el dinero, los datos o la reputación de una empresa, pero se utiliza de esta frontera está muy diluida y pulverizada para llegar a ellos, ¿no? 68% de las veces se utiliza a un endpoint o a un usuario para hacer un
robo, hackeo, etcétera, que tiene que ver con la empresa. Y eso es precisamente de lo que les vamos a platicar hoy, de cómo podríamos, de forma muy simple, con 7 recomendaciones, asegurar que eso no pase. Pero antes de llegar a esas recomendaciones, voy a hablar, ¿no? Resumiendo un poquito de todo lo que yo puse atrás, voy a hablar algo sobre las formas más comunes de ataque que tienen las organizaciones para esto, y que lo que significan principalmente es que el manejo de riesgos requiere que se cubran muchas puertas y no solo una sola. Y es hacia allá hacia donde yo voy a llegar como conclusión. Pero primero, déjenme hablar. Seguro ustedes han tenido casos de todo esto, si no quiero tampoco hacer un análisis de amenazas, pero algunas de las más importantes que suceden en las endpoints son, primero, evidentemente, lo que tiene que ver con algún tipo de malware, ¿no? Un asunto de virus o hasta ransomware, que lo hablaré por separado, pero virus o cuestiones que llegan como un malware al que se le da cierta programación o lo que fuera, no solo para hacer lenta la máquina, ¿no? Sino para robar algún tipo de información a partir de archivos que se queden instalados sin que nosotros lo sepamos, etcétera, etcétera. Esa es una forma muy común de ataque. Y déjenme darles un ejemplo. Nosotros en Cybolt, además de que hacemos todos los servicios de ciberseguridad, en una parte específica hacemos servicios de continuidad de negocio también. Y una de nuestras contingencias fue porque un cliente tuvo un ataque directamente y este malware sembrado 2 años antes de la fecha en la que inició el ataque. O sea, de ese tamaño es la capacidad, pero sobre todo la paciencia de los atacantes, de los ciberatacantes en el universo en el que estamos. Entonces, es un asunto que tiene que ver con cuidar todos estos conceptos, y es a lo que yo me refería, y no solamente algunos de ellos, sino son todos, y además cuidarlos durante mucho tiempo y de manera constante. El malware es uno de ellos que tenemos y se representa en muchas de las formas como ransomware, que ustedes conocen, que ese es el secuestro de información, de data, la encriptación de discos, etcétera, lo cual también les diría yo que en los últimos 3 años seguramente el ransomware ha sido el ataque que más se presenta y el que más contingencias causa. Es tal cual, el que más se presenta. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el robo de credenciales, y eso es que a partir de la identidad de las personas, que debería ser la forma que me permite a mí entrar a conocer, entrar a cierto sistema porque me reconoce, entonces una forma es robándome esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que tener cuidado también con el manejo de identidades, no solo un asunto de antivirus o anti-ransomware, es también un asunto de manejo de identidades. También hay otras cosas que son como más fuera de la laptop como tal, y que, por ejemplo, están en los teléfonos celulares, y es el SIM swapping, que es una estrategia que usan los hackers para, digamos, que clonar teléfonos a partir del robo de identidad telefónica. De la SIM la copian, crean una SIM digital, digamos, y entonces en cualquier teléfono yo puedo tener ese teléfono de la persona a la que le robé. Otra vez, el problema no va a ser que yo escuche las conversaciones del otro, de hecho, como tal no va a pasar. El problema va a ser que el día que yo logre que esa persona eh, resete su password del banco, el one time password me va a llegar a mí también, ¿no? Y entonces de esa manera voy haciendo por partes la construcción de un ataque que a través de herramientas, otro de los factores, yo puedo ejecutar de forma dirigida. Porque por un lado están los eventos de amenaza que están relacionadas a un asunto general. Yo compro una base de datos de 10 millones de correos de Gmail y a los 10 millones les mando un correo. Ese es un asunto muy general. El ejemplo es los correos que nos llegaban del príncipe nigeriano hace, no sé, como yo creo que 8 años, en el que nos ofrecía dinero para que le ayudáramos a sacar su dinero de Nigeria. Eh, yo solamente, yo perdí muy poco dinero en eso, pero bueno, el punto es que el, ese tipo de ataques son generales, a ver quién cae. Pero cuando ya hay herramientas específicas, son ataques a vulnerabilidades específicas que suman a todas las herramientas anteriores y muchas más para atacar específicamente a una de las empresas. Y eso requiere también un trato especial. Y por último, uno que es importantísimo, porque ya les comenté que un muy alto porcentaje de los ataques vienen a través de los endpoints y los usuarios. Uno muy importante es la ingeniería social. Las personas somos vulnerables por una serie de razones, ¿no? Algunas tienen que ver, como yo decía hace rato, con los deseos, otro tiene que ver con el no tener la capacitación correcta, el otro es
la presión social incluso, etcétera, pero finalmente es la persona que tiene que tomar decisiones y esa persona tomando decisiones podría tomar malas decisiones que a través de una ingeniería social abran una puerta hacia nuestras organizaciones y no solo hacia él mismo, sino hacia la organización completa, normalmente basados en el engaño, y esto es lo que ustedes seguro conocen bien como phishing o estos correos, ¿no?, de engaño que llegan para sembrarme algún tipo de ransomware a partir de alguna acción, etcétera, etcétera. Frente a estas formas más comunes, hay las 7 recomendaciones que nosotros les queríamos platicar y son a las que ya voy a pasar directamente. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágalo directo en el chat y yo lo veré aquí, me detengo o lo que sea, me regreso y la vamos contestando. Bueno, ¿cuáles son estas 7 recomendaciones? Seguramente, déjenme aclarar, no creo que sean las únicas, ¿no? No hay que confundir una enumeración de 7 recomendaciones con un plan estratégico de ciberseguridad. Eso lo requiere hacer un experto y seguro en sus empresas hay alguien experto o ustedes mismos lo son, el CISO o la persona de normatividad o el área de tecnología que se hace cargo de esto en general. Pero aquí vamos a hablar de 7 recomendaciones importantes para que pudieran empezar el día de mañana. Y el primero es, como todo, que, que tengan un plan, básicamente, es que exista un plan, es decir, delinear estrategias que me permitan saber qué voy a hacer. Y para lograr eso, la primera parte es más relacionada a levantar información. Lo primero que tendría yo que hacer es identificar cuáles son los puntos vulnerables que yo tengo como empresa. Simplemente identificar, por ejemplo, no tengo un antivirus, no tengo un firewall, me conecto a un internet abierto, etcétera. Esos son mis puntos vulnerables y en mucho es de la parte tecnológica, pero también en mucho, como yo les decía, es lo que tiene que ver con el usuario. No tengo capacitado mi usuario no está entrenado, etcétera. Después lo que hay que hacer es que hay que identificar cuáles son los procesos críticos y esto tiene que ver con un asunto de priorizar. Yo identifico todos mis procesos y la data y recursos que se relacionan para luego esforzar mis primeras tareas, esforzarlas en los más críticos. No porque los demás no los vaya yo después a resolver, sino porque tengo que priorizar y poner más recursos más rápido en los que son más críticos. ¿Ok? Yo debo poner más atención en un proceso que tiene que ver, por ejemplo, con la tesorería que con el área de limpieza. Seguro habrá necesidad de limpiar en algún momento, pero primero me voy a ir a atacar los críticos. Entonces me va a generar una lista de procesos que me da los críticos. Después, a partir de estas vulnerabilidades, yo evaluaré cuál es el riesgo que tienen esos procesos críticos. Y entonces, en una matriz, yo estaré determinando de estos procesos críticos, cuáles son los que están más amenazados o tienen más probabilidad de que se presenten a partir del riesgo. Y esos son, de mi lista corta, esos son los primeros que tengo que atender. ¿Cómo se llama esto? De forma muy general, lo que acabo de escribir, obviamente, pero este es el BIA, es lo que se conoce como Business Impact Analysis, en el que yo hago todo este levantamiento de información y hago estas matrices, ¿no? En dado caso, incluso ahí se definen tiempos de recuperación, etcétera. Pero en resumidas cuentas, lo que hago es determinar dónde voy a comenzar y las recomendaciones empiecen en los críticos más amenazados. ¿Para hacer qué? Para hacer un plan, o sea, la estrategia de ciberseguridad, que es un plan alrededor de principalmente la contención, pero también puede llegar a la parte que tiene que ver con la identificación, la detección y la respuesta, y luego tener un plan de recuperación, ¿ok? Entonces, yo hago primero un levantamiento de información, me entero dónde estoy, decido qué voy a atacar primero y después hago un plan sobre esos que yo haya determinado como críticos. Número 2, apego a la normatividad. No, esto no es una auditoría, no me refiero a eso, pero o sea, hay muchas personas en el mundo que ya se han dedicado a escribir desde hace muchos años normas. ISO, NIST, hablando de ciberseguridad, ISO 27001, NIST, etcétera. Entonces, todas estas personas algo saben hacer, algo han hecho ya bien. No hace falta inventar el hilo negro. Primero, la recomendación es acérquense a alguna normatividad. Insisto, nosotros utilizamos NIST. En Cybolt, este es nuestro círculo que representa el modelo de atención a nuestros clientes y de organización interna. Ahorita les platico muy rápido. Y entonces está basado en NIST
porque bien que nosotros lo tropicalizamos y lo hicimos nuestro, pero nos basamos en algo que alguien ya que sabe mucho, ya trabajó en él. Y esa es la recomendación. Apéguense a una norma para no comenzar de cero y para no inventar el hilo negro. Y la segunda razón es porque evidentemente, al seguir una normatividad, uno va a tener compliance, va a tener la capacidad en caso de una auditoría y sobre todo cuando pertenecemos a un ecosistema muy normado, por ejemplo, el financiero, etcétera. Entonces, seguir esta normatividad nos permite garantizar que estamos cubriendo los requerimientos de esa industria o esa entidad, les repito, Banjico, la que sea, ¿no? Entonces, esta normativa nos permite esto y además porque normalmente está acompañada o se liga con el sistema de gestión que hace que esté vivo este proceso. Apegarse a una norma no es tomarla, instalarla o documentarla, lo que fuera, y luego guardarla en un librero. Es mantenerla viva y eso y lo que lo mantiene viva es el sistema de gestión. Dónde están las pruebas, dónde está la supervisión, dónde está el mantenimiento, la actualización, etcétera. Entonces, todo esto hay que verlo como un sistema completo de gestión y, como les decía al principio, pues las principales que nosotros vemos y atendemos como empresa en las que nos guiamos son ISO 27001, en la cual estamos certificados, y NIST, que es en la cual basamos este círculo que les platico muy rápidamente. Este círculo es muy interesante porque si ustedes lo leen de afuera hacia adentro, primero la capa externa enumera las fases que ustedes tendrían que tener para hacer un plan de ciberseguridad eh, de forma, insisto, bastante resumida y simplista, pero les ayuda a tener una guía. Primero, hablando del asunto de identificar. ¿Qué hago en identificar? Lo que comenté en la lámina anterior. Identifico, hago un proceso de discovery, digamos, de los elementos, de los recursos, las circunstancias, etcétera, para saber dónde estoy parado. Después, cuando hablamos de proteger, segunda fase del círculo de NIST, ya de lo que estamos hablando es de ejecutar ciertas cosas, por ejemplo, instalando antivirus, instalando herramientas de Data Loss Prevention, configurando el SOC, que hace toda la parte de atención 7x24 día a día de nuestra ciberseguridad. Si ustedes no tienen un SOC, ese es un servicio que nosotros ofrecemos y que perfectamente pueden contratar con todo lo que hace falta. También en la parte de protección, de Protect, se hace todo lo que tiene que ver con el usuario. En esto que yo les platico, que voy a hablar más adelante de ello, que es la capacitación y el entrenamiento, ¿no? El trabajo de mantener a la gente con ejercicios entrenada y lista para responder. Concientización es la palabra. Entonces, todo eso pasa en la época de proteger. Después llegamos a la época de detectar, que ya es el día a día y que es el proceso de básicamente observar millones de eventos que suceden para detectar de todos esos eventos cuáles son amenazas. Y frente a esa situación, ahora sí, responder, que es la siguiente etapa, para que cualquier evento que pudiera ser una amenaza, si se consuma, nosotros pudiéramos responder para que no tenga un efecto y no cree una contingencia o una brecha de ciberseguridad. Que en caso de que se presente, porque evidentemente nada es seguro al 100% y entonces hay que contemplar la recuperación, en caso de que se presente, la recuperación es digamos, la lista de actividades que nos dicen qué voy a hacer dependiendo del escenario que se haya presentado. Y entonces tiene forma de círculo porque es un círculo virtuoso que me permite ir mejorando en procesos, en sprints, en procesos temporales para ir haciendo cada vez mejor lo que hago. Como les decía, nosotros lo que hacemos como empresa es que tomamos estos stages, estas etapas, estas 5 etapas, y lo que hacemos es que ponemos en el centro el análisis de riesgos. Y esto también lo podrían hacer ustedes. Nosotros ponemos en el centro el análisis de riesgos para saber cómo lo administramos y a partir de ahí recomendamos que se atienda primero la identidad, después la información, después ya todos los elementos que tienen que ver con la parte un poco más de appliances y herramientas, por ejemplo, los endpoints, que es el caso del que les estoy hablando ahorita, las redes, el Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con videocámaras, me refiero a corporate safety, ese tipo de cosas, las aplicaciones, y luego un círculo más externo que ya son servicios alrededor de él, como servicios administrados, servicios forenses para el caso de una respuesta que se presentara algo, servicios de ciberinteligencia para el proceso de detección en el análisis de eventos,
etcétera, etcétera. No quiero que esto sea un comercial, pero ustedes pueden seguir este mismo círculo para tener una guía basada en IST y en nuestra experiencia de muchísimos años y muchísimos clientes siendo una compañía muy importante de ciberseguridad. Esta es una muy buena guía que ustedes pueden seguir para crear su plan basado en una normatividad y en nuestra experiencia. Tercera recomendación. La tercera recomendación es que instalen, que implementen más bien autenticación multifactor. El hecho de que nosotros tengamos más puertas, lo que hace es que hace para el hacker, para la empresa, para el ciberatacante, hace más complicado el ataque. Y esto es un asunto de lógica en nuestras casas, ¿no? En la vida real, el que no es hacker, pero es un ladrón también, seguramente va a meterse más fácilmente, o sea, va a decidir que es la casa que quiere asaltar, la casa que tiene menos candados o menos puertas, menos rejas. Esto es precisamente lo que hay que hacer en la autenticación. Hay que poner tantas puertas como sea posible. Y una muy simple es el multifactor de autenticación, doble autenticación por lo menos, con accesos combinados, pero que también podrían combinarse, por ejemplo, con herramientas de one-time passwords. Ya saben, esto que les llega a su teléfono celular después de firmarse, por ejemplo, PayPal utiliza ese tipo de cosas. Eso hace que sea mucho más seguro porque yo tengo mi password, pero si me lo robaron, pues teóricamente no me robaron el teléfono, entonces puedo asegurar que tengo cierto control sobre esto. Es un asunto bastante simple de ejecutar y eso que funciona muy bien. Y si queremos ir a un nivel que es mucho más preciso para identificar y autenticar a las personas, entonces podríamos utilizar sistemas biométricos, que son los que ustedes ya conocen seguramente también, que leen la huella digital, el iris o la cara o lo que sea. Actualmente nosotros ya, por ejemplo, trabajamos con tecnología que permite saber que una persona, aunque no la identifiquemos, no es subjetivo, pero se relaciona a la identificación porque nos permiten estos sistemas identificar como tal a una persona o a un equipo de cómputo que está actuando de forma rara en relación a la persona que siempre lo utiliza. Y entonces, por ejemplo, nuestros servicios pueden decir, oye, esta máquina parece que le está usando una persona distinta que la que siempre la utilice, y entonces nuestro SOC reporta eso a nuestro cliente y el cliente nos dice qué tenemos que hacer con él. Cosas que van desde no hagas nada, no te preocupes, simplemente lleva muchas horas trabajando, o corta la comunicación de esa máquina, apágala y que no la pueda volver a aprender nadie, ¿no? Ese tipo de cosas es las que se hace. A eso se refiere también la autenticación. Cuarta recomendación. La cuarta recomendación es la capacitación y concientización de usuarios. He repetido durante todo este tiempo la importancia del usuario y la estadística que lo señala como uno de los factores importantes de riesgo. Pero voy a cambiar el mensaje. El usuario no es un punto de riesgo, no debemos verlo como un punto de riesgo. El usuario es mi primer punto de seguridad en la frontera de mi empresa. Y para que yo logre convertir esta narrativa en una narrativa positiva, tengo que hacer cosas. Primero, tengo que darle las herramientas de conocimiento al usuario para que sepa qué debe hacer. No le voy a enseñar a utilizar la consola del antivirus, no me refiero a eso. Lo voy a enseñar a cómo responder, por ejemplo, frente a un robo de identidad por usurpación, o a lo mejor a responder cómo debo hacer mis passwords con las características que deba tener de manera que sea seguro. Le voy a enseñar probablemente cómo es que no debo guardar en un Excel todos mis usuarios y passwords. Ese asunto es un asunto de capacitación. Y al final son cosas muy lógicas, ¿no? No quiero decir que vamos a hablar de algo que sea como rocket science, pero si no lo hacemos de manera corporativa en la organización, entonces vamos a tener un nivel distinto de seguridad en cada uno de los usuarios. Y esa es una de las razones por las que también tengo que hacer esto. Tengo que darles a todos la mayor cantidad y levantar el nivel a todo el grupo completo, y eso se hace a través de capacitación. Y se hace a través de una segunda actividad, que son los ejercicios continuos de concientización. Seguro ustedes los han visto, pero si no, déjenme darles un ejemplo. Este tipo de ejercicios son los ejercicios que se programan en un periodo de tiempo, y me refiero a que se programan en un periodo con límite de tiempo para poder medir. Es como si fueran cursos de una escuela, entonces, bueno, para poderlos medir.
Y entonces en ese periodo de tiempo yo programo correos que parecen reales y que cuando le llegan al usuario de mi empresa, le van a solicitar ciertas acciones. Acciones que van desde escribir su password ahí mismo o entrar a una página o descargar un archivo, etcétera, etcétera. Esos ejercicios, lo importante es que hacen lo mismo que haría un ciberatacante en la vida real. Va a tratar de engañarme para obtener cierta acción. Como ya les dije, normalmente lo que se busca es que ponga a la gente su password o descargue un archivo o entregue alguna información privilegiada. Nuestros correos de concientización, de ejercicio continuo, van a hacer lo mismo, van a buscar engañar al usuario, solamente que va a resultar en una cosa distinta. Cuando el ciberatacante haga esto, el usuario va a haber entregado su información y algo harán con ella. Cuando estamos hablando de un ejercicio, el usuario recibirá la información que le dice qué hizo mal y probablemente lo lleve a otra vez tomar un curso de capacitación. Y además estos ejercicios lo que hacen es que van midiendo cómo la empresa completa va mejorando en las respuestas de este tipo de ataques y entonces me permite ir tomando decisiones, incluso si no va mejorando también. Esta medición permite eso, ir tomando estas mediciones y saber dónde tengo que ir reforzando cada vez más o menos. Entonces es por un lado la capacitación, pero por otro lado son los ejercicios continuos que parecen reales, pero que son en un ambiente controlado. Un ejemplo es, me llega un correo que dice tu cuenta del CRM de la empresa y trae el logo de la empresa y trae probablemente la firma del director comercial de la empresa. Tu correo electrónico, más bien tu password del CRM de la empresa caducado, tienes que meterte a esta página, pon el password anterior y tu nuevo password. Y a lo mejor es un phishing, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo hacemos nosotros para crear que, al final, lo que queremos crear es conciencia colectiva y cultura empresarial. La empresa completa moviéndose alrededor de la ciberseguridad como parte de su cultura y teniendo al usuario como un factor positivo en la administración y gestión de los riesgos. Entonces, me detuve aquí porque de verdad es uno que es muy importante. No quiere decir que los demás no, insisto, pero este es uno que es primordial porque en la estadística marca que es mucho por ahí. Pero hay otro que también, que también es importante, que tiene que ver con la tecnología como tal, con los sistemas. La recomendación número 5 es muy simple y es mantengan actualizados los sistemas operativos de los equipos de cómputo, teléfonos, puntos de venta, etcétera, del endpoint, manténgalo actualizado como sistema operativo y al mismo tiempo asegúrense que se mantiene actualizado el sistema de protección, es decir, el antivirus, el antimalware, el firewall o lo que ustedes quieran poner. Tienen que asegurarse que las dos partes están actualizadas. Hay muchos asuntos también que tienen que ver con amenazas de día cero, por ejemplo, que esos no dependen como tal de la actualización, pero aquí la recomendación es actualicen, porque van a cerrar la posibilidad de que un ciberatacante o un antivirus o lo que sea entre por ese pedazo. Todo lo demás que tiene que ver con lo que yo decía, por ejemplo, de amenazas de día cero, pues obvio, esperamos que nuestras herramientas lo puedan también proteger, pero lo que nosotros sí podemos hacer es mantenernos actualizados. Y una cosa también que hay que mantener actualizada es el conocimiento. Las personas encargadas en sus empresas de ciberseguridad deben tener actualizaciones y eso es uno de los retos más importantes. Actualizar el sistema operativo, actualizar el sistema de protección es un asunto de disciplina y orden. Ese es un poco más fácil. Mantener actualizado el conocimiento es un poco más complicado y les voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho para clientes que tienen algún mercado en Estados Unidos o nuestra operación que se dirige hacia allá. Y entonces hacemos mucho trabajo de investigación en Estados Unidos. En un reciente trabajo de investigación de nuestra área de recursos humanos que se llama People con nosotros y es la que nos provee de ingenieros para nuestro SOC y etcétera, etcétera, en un muy reciente estudio se calcula que más o menos de aquí al 2025 en Estados Unidos va a haber un déficit de 5 millones de ingenieros de ciberseguridad. Más allá de esa oportunidad, lo que quiero decir con ello es que significa que no va a haber suficientes personas que sepan de ciberseguridad y por lo tanto mantener actualizado el conocimiento en nuestro grupo va a ser un gran reto, mucho más que mantener actualizado el sistema operativo o el sistema de protección. Entonces,
Actualización significa también actualizar a las personas, el conocimiento de las personas y hacerlas que sean cada vez pues, mejores ingenieros, ¿no? Número 6, el reto del home office. Las recomendaciones en el home office son muy simples también. Ustedes las van a, o ya las conocen o les va a sonar con total lógica, ¿no? El primero es, debe existir un protocolo de ciberseguridad en el home office, que todo el mundo debe conocer, debe difundirse para que se mantenga vivo y todo el mundo tiene que ejecutarlo y por lo tanto se debe supervisar. Ese protocolo tiene que ver con cuestiones como, y no solo en home office, pero usar ese como ejemplo. Cuando te levantas de tu asiento y te quitas de tu computadora, tienes que cerrar la pantalla o poner el protector de pantalla y volverte a firmar cada vez que entres. Ese es el protocolo, es enumerar de forma simple las actividades específicas que tiene que hacer un usuario a nivel de usuario para que nos mantengamos seguros. Y eso es una cosa que escribir, repito, capacitar, difundir y monitorear, supervisar. Otra de las recomendaciones para el home office es que se tengan canales seguros. Canales de comunicación seguros. VPNs es una forma de hacerlo, pero en resumidas cuentas hablamos de canales seguros. Debe considerarse el riesgo que hay en el internet de una casa en el que probablemente el password es el mismo apellido de la familia o cuestiones de ese tipo, pero son mucho más fáciles de hackear. Y entonces alguien podría colocar un sniffer que lee todo lo que está pasando en esa red y entonces alguien puede robarse un password, ¿no? Estoy simplificando una historia, pero es la realidad. Si alguien se conecta de home office, debe estar conectado a través de un canal seguro. Hay de muchos tipos. Yo hablo de VPNs porque son como más simples hablando de canal, pero tiene que ver cuestiones ya mucho más complejas que pueden asegurarse de manera centralizada. Esa recomendación, manténganla, porque el home office, más allá de la pandemia, es algo que ya llegó para quedarse, es algo que va a estar aquí y que la gente cada vez va a exigir más como una forma de trabajo relacionada a las prestaciones. Por lo tanto, hay que atenderlo. Por último, nuestra recomendación número 7 es que elijan a un experto para trabajar la ciberseguridad. No me refiero de forma interna, según ustedes son expertos en esto también, me refiero de forma externa, ¿no? A llegarse de un socio que les ayude a que esto se cumpla correctamente y lo que voy a decir adelante, si alguien piensa que es un comercial, tiene toda la razón. Sí voy a hablar de nosotros, pero voy a hablar a partir de esta recomendación. Piensen o sea, si yo compro un antivirus, voy a usar ese antivirus como generalización de todas las herramientas que existen. Si yo compro un antivirus, ya tengo un antivirus, eso está buenísimo y es un gran paso. No tener nada es muy malo, tener un antivirus es mejor. Pero no es el antivirus lo que hace que tengan éxito, es la gestión de ese antivirus. Es que ese antivirus se mantenga al día, en el caso que haya algún tipo de incidente, el proveedor pueda responder, que tenga el conocimiento, que tenga la infraestructura. Yo desde el edificio que les estoy transmitiendo es un edificio que tenemos de más o menos 5,000 metros cuadrados, donde tenemos data center, tenemos bóvedas, posiciones alternas de trabajo, tenemos un SOC, tenemos plantas de luz, redundancias de comunicaciones. Podemos dar una respuesta de esta. O sea, no es solamente un asunto de conocimiento, que sí, evidentemente es muy importante, pero de lo que hablo es una capacidad de respuesta basada en mi infraestructura, 7x24 de muchísima redundancia. Tienen que buscar a alguien así. Si el experto es alguien que trabaja desde su casa, bueno, no dudo de su conocimiento, insisto, pero le va a faltar la parte que tiene que ver con la capacidad de respuesta de gran escala. Otra recomendación es que este experto incluya al usuario. Y ya les expliqué todas las razones y cómo se debe incluir, pero este approach habla de que nuestro socio experto convierta al usuario en un héroe y no en un villano. Nos ayude a que este héroe eh, cuide en la forma que le corresponde y con la responsabilidad acotada, pero cuide la frontera inicial, que es en la que él vive, en las torres en las que se encuentra. Y además también busquen que su servicio completo tenga capacidades forenses. Lo dije en algún momento de la presentación, nada es infalible, todo tiene alguna posibilidad de falla, mayor o menor. Y entonces hay que tener planes y saber qué hacer en caso de que haya alguna falla. Las capacidades forenses están relacionadas a que podamos identificar sobre todo qué sucedió para dos razones posteriores, también en general. La primera es actuar de manera incluso legal y la segunda es aprender.
para cerrar las brechas que hubiéramos podido encontrar a partir de esta situación, de este incidente de seguridad. Entonces, las capacidades forenses son muy importantes por esto que les comento, porque en caso de una falla, no podemos simplemente dejar pasar el incidente como una cosa del pasado que ya sucedió y bueno, qué bueno que no me robaron, porque en la historia que les contaba de 2 años de siembra de un virus, eso es lo que hacen los ciberatacantes. Siembran algo, ven si yo puedo responder y si no respondo, entonces siguen por ese camino. Las capacidades forenses son parte de la forma de respuesta. Entonces es muy importante que este también lo contemple. Y estas son nuestras 7 recomendaciones, fueron los 40 minutos que yo les había comentado. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, si no, aquí están nuestros datos de contacto. Este webinar va a quedar, entiendo yo, grabado para que se publique y les llegará después la liga y lo que sea. Pero además de este webinar tenemos mucho material que podríamos compartirles y nosotros como empresa, por supuesto, siempre estamos aquí para servirles en lo que haga falta. Si creen que podemos ayudar, no sé, algún tipo de recomendación, lo que sea, mándenos un correo y lo primero que buscaremos hacer es brindarles la atención que necesitan, la información que necesitan y lo que sea que pueda servirles para que tengan un lugar más seguro, porque eso es lo que hacemos nosotros, creamos ambientes seguros. Entonces, ya también, por supuesto, si hay alguna oportunidad comercial estaremos felices, pero primero es darles la información que necesiten. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, y voy a ver aquí en el chat, no sé además si Brenda tenga algo por allá. Pues, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. perfecto. Adelante. Salvador, pues muy interesante la plática que nos acabas de dar. Estas recomendaciones creo que es muy importante que las tengamos en cuenta. Em, a mí quizá tal vez me gustaría que profundizaras, creo que abordaste las implicaciones que tienen este tipo de ataques, pero tal vez los impactos que con base en tu experiencia has visto que se, que se dan en las empresas cuando tienen un ataque de Claro, este tipo. claro. Yo creo que lo mejor es platicar alguna historia real cercana. Todas son reales, pero me refiero cercana a partir de nuestra experiencia, ¿no? Y mire, por ejemplo, tenemos un cliente de la industria financiera, ¿no? Evidentemente no voy a decir el nombre, que eh, tuvo un ataque. La historia tiene 2 partes. La primera parte es que tuvo un ataque, creo que fue hace unos 2 años, si no me equivoco, más o menos, y fue un problema bastante grave de ransomware que costó mucho trabajo resolver y se resolvió más bien a través del DRP, ¿no? O sea, finalmente tuvo que eliminarse todo eso y se hizo a través del DRP. Pero esa no es la parte que les quiero platicar. Les quiero hablar de las consecuencias de mediano plazo. Ellos tuvieron ciertas consecuencias, pero vamos, se resolvieron, ¿no? La empresa siguió funcionando. Hace 2 semanas apenas, esta misma empresa nos llamó porque uno de sus ejecutivos de muy alto nivel, ¿no? Yo les diría que la persona que está al lado del director general, más o menos, conectó un disco duro porque dijo, bueno, yo necesito un archivo de hace unos 2 o 3 años. Lo debo tener en este disco duro. Entonces conectó ese disco duro a su computadora y eh, tenía el mismo ransomware que había tenido la vez pasada, pues es el mismo ecosistema, ¿no? Los nuevos sistemas, la nueva implementación lo detuvo, pero, pero hablando de lo que tú comentas, Brenda, de consecuencias, ya dije que sí tuvieron ciertas consecuencias económicas y de problema interno de operativo, pero las consecuencias también están relacionadas deben estar relacionadas a los usuarios, ¿no? Las consecuencias positivas de un ataque es que en el futuro uno de nuestros usuarios no meta un disco duro externo. O sea, las consecuencias más importantes de un ataque es el aprendizaje. Yo creo que todos sabemos las historias de terror de esto. Hoy pagaron 15 millones de dólares en tal lado, ¿no? El asunto de Pipeline en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace un año y medio que les afectaron las tuberías y no fue que les robaran datos, pararon las tuberías. O sea, esos efectos todos los hemos visto incluso en las películas. Pero hablando de los efectos positivos, es que las situaciones, las brechas de seguridad, chicas o grandes,
nos deben hacer mejores empresas en cuanto a ciberseguridad y el usuario debe aprender de eso. Entonces, creo que es una buena pregunta, pero también es bueno contestarla a través de esto, de la oportunidad que da una lucha para ser mejor y esa debe ser una consecuencia. Claro, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no, como comentaba Salvador, nosotros les estaremos haciendo llegar esta grabación para que la puedan ver cuando quieran, para que la puedan compartir. También, como lo comentó Salvador, tenemos materiales, se pueden acercar a nosotros, nos pueden seguir en las redes. En las redes estamos publicando constantemente temas interesantes sobre ciberseguridad y pueden contactarnos, contactar a alguno de nuestros especialistas porque para que puedan ofrecerles consultoría o cualquier tema relacionado que tengan en sus empresas se los puedan resolver. Eh, Salvador, no sé si No, no, ya nada, Brenda, terminemos muy a tiempo. Se trata de una presentación corta, espero que haya sido de utilidad. Gracias a todas las personas que se conectaron. Quedamos a sus órdenes. Los invitaremos a alguna próxima que tengamos, que buscaremos que sea útil. Y muchas gracias por su atención. Si, como dice Brenda, si tienen algún asunto relacionado a ciberseguridad, desde un antivirus hasta un arco de lectura de placas de una carretera, pasando por ciberinteligencia, por asuntos de consultoría, por lo que quieran, eso hacemos en Cyborg y lo hacemos para más o menos 300 clientes en México. Entonces, les aseguro que podemos tener una respuesta. Gracias por su atención. Quedamos a sus órdenes. Buenas tardes, buen día, lo que sea todavía. Buen día. Gracias. buen día, hasta luego. Hasta luego.